Sí, buenas noches. Buenas noches, les damos la bienvenida y nos sentimos sumamente felices, tanto la comunidad adventista, quien les habla Teófila Tiburcio. Le damos la bienvenida a este encuentro que vamos a tener todas las noches y vamos a darle las gracias al Señor porque nos da la oportunidad a través de la magia de la tecnología que estemos interactuando, que nos estemos comunicando con ustedes. Este va a ser un trayecto interesante, este va a ser un trayecto donde existirá un antes y un después, así es que vamos a pedir al Padre nuestro, a nuestro Dios, que nos acompañe y que sea el centro y sea el encargado de que todo lo que nosotros conversemos en este encuentro sea para su gloria y su honra y lo más importante, para la tranquilidad de nuestro espíritu. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor que nos envíe su Santo Espíritu para que nos dirija. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú en medio de las dificultades nos da la oportunidad de conectarnos con las personas a través de este medio. Gracias te damos porque tú nos utilizas como guía para llevar tu mensaje. Que este encuentro que vamos a tener durante estas noches sea para tu gloria y tu honra y que ciertamente encontremos esperanza en el futuro, confiando en que tú tienes el control de todas las cosas. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, nosotros tendremos algo sumamente interesante durante estos días. Les repito, bienvenidos a todos que se conectan con nosotros. Estamos seguros que al concluir este trayecto, nuestra vida van a ser totalmente distintas. Esta serie de conferencias que llevan como título Un futuro y una esperanza. Es un momento oportuno para conversar sobre esto porque todos estamos atemorizados, todos estamos asustados, no solamente por lo del coronavirus. Siempre tenemos una dificultad, escuchamos sobre un incendio, escuchamos sobre temblores, escuchamos sobre huracanes y el ser humano se siente desprotegido. Pero en esta serie de conferencias, en esta conversación que tendremos todas las noches, pues usted encontrará justamente esperanza para el futuro. Así es que les reitero la bienvenida a todos los que están conectados en este momento. Nosotros le tenemos algo sumamente especial para ustedes y es que antes de la parte central vamos a tener un invitado al cual ustedes tendrán la oportunidad de hacerles preguntas que estén relacionadas con esto que estamos viviendo de los empleos, del despido, de la suspensión de muchos contratos, de cómo nos encontramos aquellos que somos empleados, qué vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos esta persona experta en el área que es el licenciado José Eusebio, que tiene todo un historial, tiene todo un currículum de experiencia, de conocimientos, de estudio y nos va a orientar durante esta noche con las preguntas que ustedes la podrán hacer a través del chat. Nosotros vamos a seleccionar algunas de ellas y le vamos a dar respuesta. Así es que vamos a darle la bienvenida al licenciado José Eusebio, que estará con nosotros respondiendo unas que otras inquietudes. Buenas. Hola, buenas, Teófila, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Así es como le dije, doctor, nosotros vamos a pedirle a nuestros queridos amigos que están conectados que inicien sus preguntas. Usted le puede hacer un preámbulo, lo puede motivar claro, sobre esta situación que estamos viviendo. Bien, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder colaborar con esta parte cuando más, ¿verdad?, la población lo necesita. Disculpando la informalidad, ustedes saben que estamos en la casa, pero nada, vamos a explicar brevemente lo que está sucediendo. A raíz de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo a nivel mundial,
Nuestro país, a partir de la segunda semana, casi tercera semana de marzo, se decretó lo que se conoce como uno de los estados de excepción que prevé la Constitución de la República Dominicana. Voy un poquito rápido porque quiero ser breve, sé que tenemos poco tiempo, pero le hago un resumen general. Entonces, uno de esos estados de excepción que prevé la Constitución Dominicana es el estado de emergencia. También está el estado de defensa, que es cuando hay guerra, el estado de conmoción, cuando ocurre una catástrofe, terremoto o algo así, pero en este caso es el de emergencia. Durante ese periodo, y a raíz de la pandemia que ha sobrevenido, al decretarse el estado de emergencia, el Estado puede tomar medidas extraordinarias que en otro momento no podría realizar. De manera que mediante un decreto posteriormente se declara el estado de emergencia, que fue votado también por el Congreso, un requisito previo, y se suspenden ciertos derechos y ciertas libertades, como por ejemplo, ustedes saben que hay un toque de queda todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y se han suspendido todas las labores que no son esenciales. Es decir, solamente pueden mantener en servicio aquellas labores que son indispensables, como lo que tienen que ver con producción de alimentos, producción de medicinas, venta de medicinas, venta de alimentos, transporte de este tipo de insumos que son esenciales para la vida, venta de combustible, etcétera, etcétera. Y al ser esas las únicas funciones que se pueden realizar de manera habitual, resulta ser que la mayoría de los demás trabajos se encuentran suspendidos de manera temporal. Entonces ahí entra lo que es el derecho de trabajo, el derecho laboral, y se produce en muchos casos. Se ha recomendado que algunos empleadores den vacaciones forzadas a sus empleados, lo cual es una opción, pero que al final no se le puede obligar al empleador a tomar esa decisión, o también producir lo que se denomina la suspensión temporal del contrato de trabajo, que también es una de las causas que prevé el Código de Trabajo cuando se da una situación que es externa a ambas partes, es decir, al empleado como al empleador, y que obliga a detener el servicio que da esa institución. De modo y manera que se encuentra en este momento la gran mayoría de los empleos privados en condición de suspensión. Claro, el Estado creó un programa que se llama Fase 1 y Fase 2, en el cual los empleados que han sido suspendidos por la razón de el COVID-19, sus empleadores debían registrarlo en la plataforma del Ministerio de Trabajo, y a esos trabajadores por lo menos durante un mes el Estado le va a cubrir creo que cerca del 70% del sueldo, y la empresa debía cubrir la otra parte restante. Dicho sea de paso, la mayoría de los que se registraron ya recibieron el primer pago. Es posible que reciban un segundo, pero eso es lo que está sucediendo hasta este momento. Hay mucha confusión en la población debido a que muchos no sabían de estos planes o no entendían cómo registrarse, cómo suscribirse, y muchos se quedaron fuera. Pero también hay un sector grande de la población que no tiene un empleo privado y que no aplica para el programa Fase 1 ni Fase 2, sino que son estos servidores que trabajan por cuenta propia. Entonces, estas son las capas más afectadas de la población, porque no pueden registrarse en el programa Fase, pero para ellos el Estado creó un programa que se llama Quédate en Casa, y es dedicado a esas personas, mayormente lo que tienen o la tarjeta que se denomina Solidaridad, y otros más que están siendo incluidos en ese programa, mediante el cual el gobierno les está suministrando una cantidad de dinero mensual para pagar la luz, para pagar el agua y el gas, perdón, y para comprar alimentos. Que dicho sea de paso, muchísimas empresas están permitiendo que se pueda utilizar esa tarjeta en sus instalaciones para cubrir temporalmente esta situación. De igual manera, se han suspendido de manera temporal, o no suspendido, sino prohibido el corte de manera temporal de los servicios de luz, de los servicios de agua,
y de los servicios de telecomunicaciones. Eso está prohibido por decreto, de manera que es una de las novedades que ha traído toda esta situación que tenemos. Entonces ahí más o menos le he hecho un resumen o una panorámica general de la situación. Ahora le doy la palabra por si alguien tiene alguna pregunta en específico, si no yo continúo explicando algunos detalles. Bien, animo a nuestros amigos que están conectados, que cualquier pregunta, cualquier inconveniente que se le haya presentado en su trabajo, que aprovechen este momento para que lo hagan a través del chat. Mientras tanto, doctor, yo le quiero preguntar, lo que llegan nuestros amigos, ¿qué sucede con aquellos empleados que su empresa no los ha registrado, pero la empresa los suspendió, no les está pagando y no tienen acceso a esas prebendas que dio el gobierno porque no están registrados? ¿Qué pasa en ese caso? Bien, todavía pueden presionar y provocar que su empleador los registre o tratar de comunicarse o escribir al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, si por alguna razón ya no pudo o no aplica, no es una obligación del empleador pagarle cuando está suspendido el contrato de trabajo. Sí, les reitero que todavía hay oportunidad de tratar de seguir insistiendo para que lo puedan registrar, pero si el programa cierra en algún momento, que podría hacerlo, entonces no es una obligación de la empresa pagar el salario, pero entonces en ese caso podría intentar acogerse a lo que es el programa Quédate en casa, que en ese caso sí el gobierno le estaría dando alguna asistencia. Pero no es obligatorio que la empresa registre, que la empresa se acoja a esta disposición. Es una buena pregunta y aclaro, no es una obligación de la empresa. Ahora bien, si la empresa no lo hace y lo hace no válidas, el empleado, perdón, una vez pase todo este periodo, podría demandar eventualmente a la empresa y la empresa entonces tendrá que pagar todo lo que le dejó de pagar al empleado si no demuestra la razón de la suspensión del contrato. Y aquí viene la importancia de registrarlo, para el Ministerio de Trabajo, los que suspendieron legalmente fueron los que se registraron. Es decir, que no va a poder alegar eso en su favor en caso de una demanda cuando pase esta situación de emergencia. Ya, y otra que sé que hay muchos, los amigos que nos están viendo, también es obligatorio de las empresas de telecomunicación, las empresas de servicio, no suspender, o sea, no están autorizados, porque vemos muchas filas en las empresas de comunicaciones, filas porque llaman, las empresas llaman para recordarles el pago. ¿Qué pasa en caso de que a algunos se les suspenda el servicio por falta de pago? ¿Qué se pudiera hacer en ese caso? ¿Qué pudiera hacer el usuario en ese caso? Bien, está prohibido por disposición legal. Es parte de las facultades que tiene el presidente durante el estado de emergencia y la ley le faculta a tomar ese tipo de decisiones. Entonces decidió suspender o disponer que las empresas de telecomunicación no puedan detener los servicios que dan. Si alguien lo hiciera, si una empresa lo hiciera, esta empresa puede ser denunciada ante el Indotel, que debería tomar acciones y sanciones, y también podría demandar en daños y perjuicios a esa empresa una vez termine el periodo de emergencia y vuelvan a abrir los tribunales de manera normal. De tal manera que tiene todas esas acciones a su disponibilidad. Se supone que no deben suspender el servicio porque es una disposición legal. Ahora bien, no significa que ese tiempo en que no se puede suspender, la persona no puede pagar. Debe pagar. Claro, si no lo hacen, no le pueden cortar, pero una vez pasa el periodo de emergencia, lo que va a tener es una deuda acumulada. Entonces, por eso mucha gente prefiere ir a pagar para que no se le acumulen 3 meses de pago. Ok, aquí tengo un espectador anónimo. Pregunta, ¿el empleador puede cancelarme en este estado de emergencia? Cancelar, no suspender, cancelarlo. Y otra, para que la tenga ahí porque están relacionadas, ¿hasta qué tiempo puede durar la suspensión de mi salario? Ese es un espectador anónimo. Sí, buenas preguntas. Cancelar no, porque o suspende o cancela, pero si cancela tiene que pagar todas las prestaciones de inmediato.
tiene un máximo de 10 días para pagar todas las prestaciones. Solamente en ese caso podría cancelar, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, o cancela o suspende, pero ningún empleador le conviene cancelar en esta situación a todo el personal, porque tendría que pagar una cantidad de dinero exorbitante, y si no lo paga, entonces ese dinero se le acumula para cuando pase el periodo de emergencia. Entonces, la siguiente pregunta, a ver si me la recuerda, por favor. ¿Por qué tiempo puede durar la suspensión? Bien, inicialmente se permitió por un periodo de 30 días, pero se puede renovar por 30 días más. Y entiendo que el máximo que permite la ley son 90 días de suspensión de un contrato de trabajo. Y otra también que me han preguntado, esto me lo preguntó una persona antes de ayer, ¿qué sucede si este dinero, si es acumulativo? O sea, me suspendieron por 2 meses, por 1 mes, no me pagan, si este dinero después se le va a pagar una vez que se inicie. Que pase la situación por la cual estamos pasando. Si suspendieron por la vía correspondiente, le va a pagar tanto el Estado como la empresa. Ahora bien, si no suspendieron usando la vía correspondiente, entonces ese dinero es como si lo estuviera acumulando. Lo va a poder exigir una vez pase toda esta situación vía los tribunales. Es decir, podrá hacer una demanda donde le van a tener que pagar todo aquello que no le pagaron si no lo hacen de manera voluntaria. Entonces, en ese sentido, por un lado es acumulativo si la empresa no lo hizo de la manera adecuada, pero si lo hizo de la manera adecuada, acogiéndose al programa FASE, entonces el Estado va a pagar una parte y la empresa va a pagar otra parte. Okay. Ya con esta última pregunta, ¿qué tiempo podría tardar esta situación que estamos viviendo? ¿Hasta cuándo pueden aguantar la empresa? Que la empresa diga, bueno, no, ya no aguanto más, hasta aquí llegué, cancelo, suspenda. ¿Y qué consejo usted le da, qué exhortación final usted le da a nuestros queridos amigos que nos están escuchando? Aquí me entró otra, pero ya tenemos poco tiempo. ¿Qué consejo usted le da a todos aquellos, ya sean empleados independientes, empleados estatales, empleados privados? ¿Qué consejo usted le da en medio de esta situación que estamos viviendo? Bien, lo primero es llamar a la calma, que no haya desesperación, que traten de documentar todo lo que está pasando, tanto si usted es empleador como si es empleado, tenga documentación de si lo suspendieron, de si le pagaron, de si no le pagaron, para que una vez pase este periodo pueda reclamar con base ante las autoridades, porque muchas veces luego viene la etapa de poder reclamar, pero si no tenemos pruebas, los tribunales no van a poder valorar lo que usted está planteando. Llamar a la calma también es un periodo donde tiene que aflorar la conciencia y la solidaridad. No todo lo va a poder resolver el gobierno, no todo lo van a poder resolver los tribunales, sino que también debe imperar lo que es el sentido común, donde todos tratemos de hacer lo mejor posible, tanto si usted es empleador como si es empleado. Así que esta situación podría prolongarse, según se ve, casi un mes más. No es seguro, pero el Estado va a estar informando, pero podría ser que casi un mes más podría estar extendiéndose la situación. Por lo menos es seguro que hasta el 30 de abril va a estar así. Habría que ver de aquí a allá si se extiende un poquito más para el que hizo esa pregunta. Sin embargo, documente todo, absolutamente todo, tanto si usted es empleado como empleador, para que una vez pase, la situación pueda reclamar con base ante las autoridades. Bien, les damos las gracias por sus orientaciones. Les reiteramos que pueden seguir haciendo sus preguntas y después les serán contestadas. A usted muchas gracias, licenciado, por todas sus orientaciones. Así es que muy agradecidos. Mire, ahora vamos. Gracias, gracias. Buenas noches. Quédense ahí que tenemos la parte central. Recuerden que nosotros iniciamos hoy un tema sumamente interesante. Es una conferencia, un futuro y una esperanza. En medio de todo lo que estamos hablando, tenemos la oportunidad de saber qué nos espera después de esta situación por la cual estamos pasando. Vamos a hacer ahora como un refrigerio. Te invito al licenciado también que lo disfrute con nosotros y vamos a ser deleitados por algo así que nos refresque el alma, con el grupo Araujo do Rey. Así es que vamos a escuchar esta parte especial para después entrar a la parte central. Bien, adelante.
oscureció, el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó y era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mi nación. Y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi
Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Qué gozo poder comenzar hoy el estudio de la palabra de Dios junto a ustedes. El pastor Mario Rondón, con cada uno de ustedes, durante toda esta semana, estará recorriendo las páginas de la palabra de Dios, buscando seguridad y esperanza en un tiempo cuando la mayor parte de las gentes viven desesperadas, viven ansiosas, viven angustiadas, porque no tienen la fe cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Durante esta semana nos proponemos encontrar respuestas en la palabra de Dios para cada una de nuestras inquietudes. Y antes de estudiar la palabra, quiero invitarle allí donde están a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oremos al Todopoderoso. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra, esta serie que estaremos llevando a cabo durante esta semana. Que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe a toda verdad, que tu bendición se extienda a cada hogar donde tu palabra sea bienvenida en esta hora. Gracias, Señor, por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos, nueva vez queremos agradecerle a todos los que se han conectado y a los que están entrando también a esta plataforma virtual, mediante la cual estaremos conectados desde este domingo y durante cada día de esta semana. Qué bendición poder hoy agradecer al Señor porque nos ha cuidado también de los nuestros, y confiamos que su palabra nos llenará de fortaleza en esta hora. Quiero invitarle para estudiar el tema de hoy, que lo hemos titulado La Palabra Profética, que leamos en la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a ver específicamente desde el versículo 19. Veamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca y la luz de la mañana salga en nuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy la palabra de Dios sigue siendo lámpara para nuestros pies. No solo la palabra de Dios contiene la descripción de todo el cuadro mundial que vemos, sino también de lo que ya ha pasado en la historia y de lo que esperamos en el futuro. Nos hace sentir seguridad, nos hace sentir que Dios está al control. Y por eso dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, la más segura de todas. Y el verso siguiente dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada de lo que está aquí en la palabra es un misterio. Por eso veremos revelarse verdad tras verdad durante esta semana, emanada de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note, por ejemplo, lo que dice en el verso 21. Estoy en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, ahora en el versículo 21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ni es de interpretación privada, que alguien solo es que puede comprenderla. Nada de eso. Y esta palabra de Dios que nos llena de seguridad y esperanza es justamente la que estaremos estudiando a partir de este día, a partir de este instante. Abrir la palabra fortalece nuestra fe. Dice Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 3, libro de Apocalipsis, último libro de la Escritura, en el capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee. Así que mi amigo, mi hermano, tú que has abierto la Escritura o la has encendido en tu móvil, en la tablet, tú eres bienaventurado porque lees la palabra en este momento. Bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es la palabra de Dios la que nos dice que el tiempo está cerca.
No son los científicos que hablan del calentamiento global, del efecto invernadero y de otros asuntos lo que realmente nos van a orientar para decirnos que el tiempo está cerca. Ellos tendrán su medida, su proyección y hablan de catástrofe debido al desorden climático, pero no son ellos los que nos pueden indicar a ciencia cierta. No son tampoco los observadores que miran los astros los que nos van a decir cuánto queda, cuánto falta. No son ellos los que nos van a decir dónde estamos en la historia profética y en la proyección divina. Tampoco lo es esta epidemia la que nos va a indicar dónde estamos. No es tampoco esta situación la que le va a poner fin al mundo. El mundo está en las manos de Dios. Y ahora en su palabra Él nos asegura, nos dice claramente que bienaventurado el que lee. ¿Por qué bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan estas palabras? Dice, porque el tiempo está cerca. Hemos llegado a un instante que el Señor Jesús lo describió en forma anticipada como un momento en que el caos generalizado llenaría a la gente de temor, de miedo, y que solo podría encontrar seguridad en la santa palabra de Dios. Dice la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, que debemos buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué esa advertencia en la palabra a través de Isaías? Por lo que nos dice la misma palabra con relación a ella. Esta palabra que fortalece nuestra fe, esta palabra que nos llena de seguridad y esperanza, hoy no siempre estará a nuestro alcance. Dice en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12, que vienen días en los cuales el Señor enviará hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Así estará la gente desesperada. Pero cuando llegue ese instante, entonces buscarán palabra de Jehová y lamentablemente no la hallarán. Dice que viajarán hasta de un lugar a otro, buscando a ver si encuentran quien les hable el mensaje, pero será demasiado tarde. Hoy es un buen momento para reflexionar en la palabra profética más segura, como dice segunda de Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 19. La palabra profética más segura. ¿Por qué palabra profética segura? En el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 2, encontramos el sueño de un rey de la antigüedad, del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y este hombre, en un sueño que le dio el Señor, tuvo la revelación de más de 25 siglos de historia. Desde el siglo VI antes de Cristo y hasta que Cristo venga y establezca su reino eterno en este mundo, él pudo ver toda la descripción. Y claro, él lo vio en símbolos. Luego el profeta Daniel tuvo la oportunidad de descifrarle al rey, de interpretarle lo que significaba su sueño. La caída y levantamiento de los imperios, uno tras otro, todo se describió hasta el momento cuando Cristo vendrá e impactará este mundo, como lo vio él en su sueño. Vio una roca que golpeaba en los pies de la imagen, al final de la historia humana, y derribaba todo, pero el Señor establecería entonces su reino eterno. De esa forma, con esa precisión, la palabra de Dios anticipó todo lo que iba a ocurrir en este mundo. A Dios, ni este coronavirus, ninguna otra pandemia que pueda venir, ningún cataclismo que ocurre en nuestro mundo, nada que pueda impactar nuestra historia tomará a Dios por sorpresa. Dios anticipadamente no solo lo conoce, sino que también lo ha revelado a sus hijos, porque dice a través del profeta Amós que nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie sus secretos a sus siervos los profetas. Y tenemos por eso la revelación, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en este momento en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero no solo la Biblia, la palabra profética anticipó el levantamiento y la caída de cada uno de los imperios, cada una de las naciones hasta el final. También la palabra profética más segura reveló la primera venida de Cristo con una precisión matemática increíble. Todos los detalles, el lugar donde nacería, las circunstancias de quién nacería, cómo sería llamado, dónde sería criado, todo fue anticipado. Más de 300 profecías
en el Antiguo Testamento señalaban el momento, la forma y todo lo que sería del Mesías. Por eso cuando el Señor Jesús y Juan el Bautista comenzaron la predicación en su ministerio terrenal, decían, pues arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refería? A esa profecía que indicaba en el libro de Daniel el momento exacto en que el Mesías haría su aparición. El momento cuando el Mesías incluso sería bautizado, sería ungido por el Espíritu Santo. Todo estaba descrito en la profecía. Y por eso cuando Juan el Bautista y Jesús decían que el tiempo se había cumplido, esto resonaba a los oídos de sus oyentes en el pueblo, en la nación judía, el pueblo de Dios de la antigüedad, y ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Dice la Biblia en Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, dice con relación al tiempo en que Jesús vino en su primera venida, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Nota que no fue en un momento espontáneo que el cielo decidió que Cristo viniera a este mundo. Había un tiempo en el anticipado conocimiento de Dios y que lo había revelado a través del profeta Daniel. Y dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que justamente desarrollara la misión que tuvo. Aún lo que ocurrió en la vida de Cristo, encontramos en los evangelios que continuamente a cada paso en los evangelios dice, y Jesús estuvo en tal lugar para que se cumpliera la profecía dicha por el profeta Isaías, o Jesús realizó tal o cuales milagros para que se cumpliera la profecía. Y en alguna ocasión, como en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús tomó el rollo de la Escritura, se levantó a leer en el libro del profeta Isaías y acabando de leer, cerrando el rollo, dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. La vida de Jesús fue un cumplimiento de todo lo que se anticipó en la antigüedad, con esa precisión matemática que decíamos hace un momento. Además, su crucifixión, muerte, resurrección, ascensión, todo estaba anticipado, todo en el momento correcto. Por eso, cuando dos de los discípulos, aquel primer día de la semana, cuando Cristo había resucitado, pero solo habían escuchado de oída sus discípulos, hasta el momento lo habían visto las mujeres que le acompañaron en todo tiempo y unos que otros nada más, pero la mayoría de los discípulos no lo habían visto. Y cuando dos de ellos iban descendiendo a Emaús, dice Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, que iban caminando tristes, discutiendo entre sí de todas aquellas cosas que habían visto en Jerusalén, que tuvieron que ver con la muerte de Cristo. Y entonces Jesús mismo se acercó a ellos no le conocían, pero de repente Jesús, como ellos entendían que era un forastero, que era un peregrino que andaba por allí, le abrió la escritura y le mostró, y claro, la única escritura que había para ese entonces era el Antiguo Testamento, los rollos de la ley, los profetas y los escritos, como se conocían. Y entonces Jesús le presentó todo lo que de él decían las escrituras. Y de repente, cuando Jesús compartió el pan con ellos, fueron abiertos sus ojos y desapareció cuando le reconocieron. Y entonces quedaron atónitos diciendo, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura, cuando nos explicaba cada cosa? O sea, ¿por qué no entendimos desde el principio que era el propio Jesús, que era el Mesías el que nos hablaba? Porque algo en nuestro corazón sentía que había una revelación mayor. Definitivamente, cuando el Espíritu Santo está abriendo la escritura ante las personas perciben que hay algo poderoso que está ocurriendo en su ser. Está creciendo la fe, se están fortaleciendo en la gracia, porque la fe viene por el oír la santa palabra de Dios. Así que la palabra de Dios anticipó no solo lo que tuvo que ver con Cristo,
no solo el levantamiento y caída de todos los imperios y las naciones grandes del mundo, sino que la Biblia también ha anticipado el retorno glorioso de nuestro amado Salvador. Y así, con la misma precisión que las señales que indicaban su primera venida, con la misma precisión que se ha cumplido hasta el día de hoy, el levantamiento y caída de los imperios, con esa misma precisión que Cristo anticipó que vendrían epidemias que pondrían al mundo en un estado de jaque, donde los hombres estarían muriéndose, secándose de miedo por la expectación de las cosas que sobrevendrían al mundo, como dice Lucas 21:26. Con esa misma precisión, Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús, quien cumplió al pie de la letra todas las profecías que de él se dijeron, el Señor Jesús, que hasta el día de hoy ha cumplido todo lo que profetizó, de la misma manera cumplirá su retorno a este mundo. Ver las condiciones imperantes en nuestra tierra, nación por nación, pueblo por pueblo. Cada cosa que ocurre en nuestro mundo nos está indicando algo. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Este mundo ya está obsoleto. Este mundo está inservible. Y aun cuando las cosas andan aparentemente normal, cuando no estábamos en esta restricción, en esta cuarentena, en este toque de queda, aún así el mundo allá afuera era peligroso. No estaba un virus allá afuera, pero habían seres humanos que hacían las calles peligrosas. Hay cosas que el ser humano las olvida momentáneamente cuando presta su atención a otra. Pero déjame decirte, la cantidad de víctimas producto de robos, atracos y la violencia en las calles supera en mucho en condiciones normales a los muertos que son víctimas ahora del coronavirus, déjame decirte. En condiciones normales, las estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud, desde hace varios años que se mantiene ese estado de cosas, por lo menos en los últimos 7 años, cada día mueren por diferentes motivos 150,000 personas cada día en el mundo. Eso antes de que apareciera el coronavirus. Ahora mismo, a pesar de las víctimas que tiene esta pandemia, que no llegan ni siquiera a una cuarta parte de los que mueren normalmente por diferentes motivos, déjame decirte que ahora mismo, como las personas están restringidas, como está la mayor parte del mundo en alejamiento, distanciamiento, restricciones, cuarentenas, toques de queda en la mayor parte del mundo, eso ha reducido al mínimo las muertes por accidentes, por atracos, por actos violentos en discotecas porque están cerradas, en otros centros de diversión porque están cerrados, están limitados. Así que ahora mismo tú puedes entender que la cantidad de personas que está muriendo a diario es inferior a las que mueren en los días normales cuando no estamos en restricción. Claro, ahora hay un enemigo muy puntual al que se le está haciendo frente y producto del cual tenemos que guardar las medidas de restricción que se han impuesto. Medidas que están en la Biblia. En el libro de Levítico se prescribe la cuarentena, el aislamiento, cuando hay algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. En aquel tiempo lo era la lepra y aparecían otras. Cuando se tenía una sospecha, primero se ponía en cuarentena. Si se confirmaba la infección, entonces la persona se ponía en aislamiento total. Y eso impidió desde la antigüedad que se barrieran poblaciones enteras. Así que no es falta de fe quedarse en la casa, seguir las indicaciones de las autoridades. Tenemos que aprender a respetarlas. De hecho, son medidas que salieron de la palabra y la sociedad la ha ido adaptando según el tiempo, pero siguen siendo los mismos consejos divinos. No seamos presuntuosos. Con presunción no salgamos a la calle si no es necesario, si no es por emergencia, si no es por alguna provisión que falta, pensando que Dios puede cuidarnos, aventurándonos en el peligro. Porque cuando el enemigo llevó a Cristo a la parte más alta del templo y dijo, tírate hacia abajo, porque el Señor va a mandar a sus ángeles, como dice en el Salmo 91, 10 al 12, lo va a mandar para que te cuiden. Jesús no cayó en esa tentación.
porque la promesa en la palabra no dice que Dios te va a cuidar y que va a enviar a sus ángeles cuando tú te aventures en el peligro. Eso es presunción. La promesa de Dios es cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, cuando tú estás en la zona de seguridad, cuando tú sigues los parámetros divinos. Nunca olvides que Dios bendice el esfuerzo humano. Así que en momentos como estos, cuando tenemos la necesidad de recibir orientación de la palabra, vayamos, como decíamos al principio, y como dice 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda ser contigo, mi amigo, mi hermano. Mañana nos encontramos nueva vez a la misma hora a través de esta misma plataforma espiritual para estudiar otro tema de la palabra de Dios, otro tema que nos orientará acerca de lo que nos indica la palabra profética más segura que ha de ocurrir en los próximos días. La palabra de Dios nos dice todo, porque nada hará Jehová el Señor sin que anuncie su secreto a sus siervos los profetas. Que Dios te bendiga en esta hora. Quisiera invitarte a orar en este momento. Si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, si te ha inquietado para seguir investigando más sobre Dios, su verdad y para la palabra profética para nuestros días, quiero invitarte en esta hora que allí en la tranquilidad del hogar y posiblemente junto a tu familia estés, que puedan inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos y que en este momento nos conectemos con el Todopoderoso. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Ella nos llena de seguridad y esperanza. Nos recuerda que el mundo no está fuera de control. Nos recuerda que tú estás al control y que nuestras vidas están en las manos de un Dios todopoderoso que tiene al mundo en sus manos también. Te ruego, Señor, en esta hora, que visites cada familia, cada persona y que los rodees con tus brazos de amor y los llenes de seguridad y esperanza. Que puedan escuchar, Señor, en tu palabra cada día, cada noche, las orientaciones pertinentes para que a tiempo puedan buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamarlo en tanto que está cercano. Que puedan entrar al arca de salvación antes que la puerta se cierre. Gracias, Señor, por escucharnos. Visita cada familia que está en este momento conectada con nosotros a través de esta plataforma virtual y sé tú, Señor, quien donde haya dolencia puedas darle un toque sanador, donde haya discordia en alguna de esas familias puedas llevar la paz de Cristo, donde haya necesidad de provisiones tú puedas enviarle por los medios que tienes hasta que sobre y abunde, y donde haya angustia, desesperación o ansiedad, llegue la paz que solo Cristo puede dar. Porque mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Te pongo estas familias, Señor, en tus manos. Cuídales y protégeles y que mañana nos encontremos nueva vez para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi amigo y hermano. Bien, estamos agradecidos del pastor Rondón porque en medio de todas estas dificultades, todos estos problemas que tenemos, escuchar de que hay esperanza, de que el futuro puede ser distinto,
de que independientemente de todo de lo que pasa en nuestro entorno, tenemos la protección de ese ser maravilloso que todo lo tiene en control, que es nuestro Señor Jesús. A ustedes les agradecemos que compartieran con nosotros y les invitamos, vamos a ponerles ahí los números de contactos a nuestros queridos amigos. Cualquier petición que quieran tener, las envían ahí, esos son los números de contacto, ahí tienen los teléfonos, nos pueden escribir a través de todas las redes y estaremos en contacto con todos ustedes. Les invitamos, mañana va a estar sumamente interesante el tema de mañana porque vamos a continuar qué nos presenta el futuro, todas esas esperanzas que tenemos, que con todo lo que pase, usted se va a dar cuenta que a partir de que usted esté con nosotros todas las noches, su vida va a tener un cambio totalmente distinto. Usted no va a vivir estresado, no va a vivir preocupado, porque a través de estas conversaciones que tendremos durante estos 7 días, usted se va a dar cuenta que tenemos un futuro esperanzador. Les reiteramos el agradecimiento por estar ahí con todos nosotros y les tengo una noticia interesante y es que va a haber regalos para todos aquellos que estén en contacto. Vamos a hacer algunas preguntas, nos vamos a mantener en contacto con ustedes y ustedes se preguntarán, ¿cómo nos harán llegar los regalos? Pues inmediatamente concluya esta cuarentena, le vamos a invitar para que pasen por nuestra iglesia que está ahí en el Mirador. Vamos a contactarlos y de verdad que nos sentiremos felices de que ustedes, de compartir con ustedes, de darle un abrazo cuando ya esto sea permitido, pero de verdad que emocionalmente, espiritualmente, les damos un abrazo en el Señor. Muchas gracias a ustedes y será pues hasta mañana. Vamos a concluir con una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tu Santo Espíritu estuvo en medio con cada uno de nosotros. Gracias por tu poder, gracias por tu amparo. Gracias porque nos da la oportunidad, porque nos da la certeza, porque nos da la seguridad de que tenemos esperanza en el futuro si confiamos plenamente en ti. Permítenos tener un nuevo encuentro mañana, Señor, y durante todos estos días, permítenos mantenernos en contacto contigo. Bendice a todos los amigos que han estado en contacto durante esta noche y que tengan una noche feliz y mañana un lindo amanecer. En el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Buenas noches. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas.